Bueno, hoy empezamos con una serie que me hace mucha ilusión hacer y es una serie de estos pequeños contactos, de estas pequeñas charlas con compañeros y gente cercana al entorno. Vamos a intentar traer protagonistas, gente que ha vivido o vive el Barça día a día, para que nos den su visión, ¿no? En una charla tranquila, distendida. Hoy hablamos con Xavi Torras, periodista de TV3, un montón de años cubriendo al Barça, presentador de Hat Trick, amigo personal de Cruyff y, por estos motivos, cuando entró el bartorrosismo al club, en gran parte fue apartado de sus grandes funciones. Hoy, en Más que Pelotas, Xavi Torres. Bueno, aquí estamos, Xavi Torras. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, contento de estar contigo. ¿Cómo estás antes de nada? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Pues siempre bien, si hay salud, pues poco hay que quejarse, ¿no? Mejor que el Barça, ¿no? Me imagino. Mejor que nuestro Barça. Pues eso seguro, mejor que el Barça, seguro. Bueno, mejor que que el club seguro, Eso, sí. que el fútbol masculino también. Sí, cierto, porque el Barça engloba muchas cosas y bueno, a pesar del traspié del otro día del básquet, es cierto que las chicas han mantenido. Un poco, ¿no? Es verdad, ¿no? El femenino a día de hoy, Xavi, está siendo... Pues sí, juegan muy bien, están bien organizadas, también desde el club, así que esta es una sección modélica, es decir, pierdes una final de la Copa de Europa, pero se trata de estar ahí permanentemente, son 3 finales en 4 años, esto es lo que debería ser el Barça también en el fútbol masculino, ¿no? Estar, luego ganar y perder depende de detallitos, pero estar es una obligación. Es un juego, al final es un juego que a veces nos olvidamos y esto es lo que pasa, ¿no? Los juegos a veces se gana y otras veces se pierde, pero ¿cómo se arregla esto, Xavi? Porque hay mucha gente, yo el primero, todo el mundo, ¿no? Tenemos un montón de dudas siempre y decimos, ostras, parece que no acaba nunca, ¿no? Venimos de un periplo de 10 años nefasto, nunca arrancamos. ¿Cómo se arregla, no? Yo sé que no hay un botón. ¿Cómo arreglarías tú esto? Es muy difícil porque la base es la economía y yo de números justito. Las matemáticas las dejé en segundo de BUP, que es el sistema anterior al que estudiaste tú, o vete a saber si el anterior del anterior del anterior. No, pero es evidente que esto depende de la economía y depende de la buena gestión de la junta directiva. Viene de un desastre total, más que caos, abismo, y la situación económica mundial tampoco es para ser muy optimista. Entonces, hay una premisa básica que es tiempo y una segunda que esperemos sea el talento de estos directivos, de este presidente, de esta junta directiva, para lograr girar esta situación. Hay que coger el Camp Nou, volcarlo, dejarlo caer todo y volverlo a poner. Y esto es muy difícil. Es muy complicado, además, es lo que dices tú, ¿no? Son muchos años haciendo las cosas muy mal y ahora a veces queremos que en un año, también tenemos eso los culés, ¿no? Que tenemos mucha prisa y hemos empezado a ver brotes verdes y enseguida decimos, ostras, ahora en un año queremos arreglarlo de 10 súper rápido, ¿no? Porque el socio, el aficionado del Barça está bien acostumbrado. Cuando yo era pequeño, el Barça ganaba una liga cada 14 años. Y entonces las recopas, las copas de la liga, las copas del Rey eran valoradísimas. Y ahora no, esto no sirve porque desde la llegada de Cruyff esto ha cambiado. Entonces el aficionado del Barça tiene orgullo, se siente ganador, ha cambiado la mentalidad desde entonces y la situación actual le sabe a poco. En 3 temporadas una Copa del Rey es poco, está claro, después de tocar la gloria, después de ser la referencia mundial en el sector del fútbol, llega este momento y hay que volver a vivirlo con paciencia, con tiempo y esperemos con mucho acierto de quien le toca acertar. Insisto, es muy difícil, no hay dinero, hay que cambiar la plantilla, iba a decir entera, pero no, Sí, bueno, pero casi. Casi. Pero casi, y hay que hacerlo sin dinero. Por tanto, el que tienes hay que aprovecharlo muy bien y hay que acertar. Por eso te hablaba antes del talento
de quien manda hoy en el club. Claro, es que al final esto, para dirigir un club, a veces nos pensamos que solamente el talento tiene que estar en el césped y también tiene que estar en los despachos. Yo creo un poco así, al menos siempre lo he pensado así. Creo que hacen falta muchas cosas más que ser yo no sé, un gran empresario o una persona referente, ¿no?, en el mundo de las empresas. Para llegar a un club también tienes que tener una estima, ¿no?, hacia lo que estás haciendo. Sí, hay para mí el origen de todo, ¿no? Es esto, porque al final analizamos un poquito el por qué se ha llegado hasta aquí y la impresión que uno tiene es que todo empieza con Rosell, cuando el Barça viene de una buena época, incluso todavía con Guardiola. Para mí un error histórico dejar marchar a Chiqui y a Pep, porque solo hace falta mirar lo que ha venido después para unos y para otros. No, es que no ha ganado la Copa Europa, ya, no ha ganado la Copa Europa. No, es que tiene clubs con mucho dinero que le compran jugadores, ya, pero es que esto era el Barça. Es que esto era el Barça cuando estaban, ¿no? Pero ahí había una batalla de egos y Rosell prefirió mirarse al espejo y decirse qué guapo soy antes de ser generoso y mirar lo que le convenía al Barça. Lo que vino después con Bartomeu es el colmo de los colmos. No hay que olvidar que el Barça de repente tiene 222 millones de euros cuando vende a Neymar. Por tanto, es un club rico. Y más allá del COVID y de la crisis sanitaria, hay un rosario de errores en la compra de Coutinho, de Dembélé, de Griezmann, de Pjanic, de muchísimos jugadores que han costado mucho dinero y que arruinan el club. Y para mí, este periodo es el que nos lleva a la situación actual. Y a partir de ahora, porque es verdad que lo del pasado es, hay que empezar a cambiarlo. No se podía hasta ahora porque las elecciones llegan a la mitad de una temporada, pero en verano hay que actuar y hay que hacer lo que sea y como sea, porque el Barça no puede seguir así. Se está encarando bien el futuro, al menos, Xavi. A mí me da la sensación, ¿no? O sea, yo de momento estoy contento cómo se están yendo las cosas a pesar de lo difícil que está siendo y sabiendo que le falta mucho al Barça, ¿no? Lo digo porque el futuro está encarado o no, no sé. ¿Y qué le falta al Barça? O sea, ¿qué más nos falta? Aparte de dinero, ¿no? No, faltan muchas cosas porque dices, está encarado. Bueno, vamos a verlo. El Barça tiene un problema muy grave y es que no tiene futbolistas para los clubes top que tienen dinero para pagar, quizás Frenkie de Jong, quizás. Fuera de estos, los clubes de segunda línea que podrían venir a buscar jugadores que al Barça ahora le sobran, no tiene dinero para pagar esas fichas o no quiere pagar esas fichas que sí tienen estos jugadores de segundo nivel en el Barça. Entonces la salida es muy difícil. Voy viendo listas. Xavi dice, no, es que no quiero a Mingueza, a Braithwaite, a Umtiti y a Ricky, y ya se lo he dicho a la cara. Ya, pero luego, ¿quién va a sacarlos? ¿Tienen contrato? ¿Cómo se va a hacer esto? El resto de jugadores que sobran, ¿cómo se va a hacer? Es decir, si no hay salidas es imposible que haya entradas, porque las leyes protegen a todos esos jugadores. Entonces, todo esto que está bien encarado, Leo Azpilicueta, Christensen, Marcos Alonso, sí, que sí, Lewandowski, yo qué sé, Rafinha, yo no sé la cantidad de jugadores que leo, yo no sé cómo van a llegar. Primero, cómo se van a ir los otros y segundo, cómo van a llegar estos. Entonces dices, ¿está bien encarado? Yo, que ya tengo algunos años y bastantes canas, no acabo de ver la salida de Dest, de Lenglet, de Umtiti, de todos estos cuatro que te he dicho. O sea, yo no soy tan optimista como parece serlo el entorno. Fíjate que lo que decías tú, que inclusive a lo mejor Frenkie de Jong, que tiene más salida, ¿no? Y que posiblemente sea el futbolista con más cartel, es un futbolista que tampoco se quiere ir. O sea, quiero decir que ni en este punto, Xavi, en este punto que podría llegar a ser un futbolista que, como bien dices tú, viniese alguien con una buena oferta, habría que convencer al futbolista, que a veces nos pensamos que es decir, venga, buenas tardes, usted se va y ya está, ¿no?
¿Ficharemos, Xavi, o no? Ficharemos, perdona. No, claro, es que hay que convencer a los jugadores, pero sobre todo lo que hay que es cumplir con unos contratos. Y el jugador puede convencerse de que su entrenador no lo quiere, de acuerdo, pero luego entra el resto de movimientos de la industria de cada futbolista, que es un representante, que es muchas cosas. Entonces, yo tantas salidas, es decir, yo no sé, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que deberían salir, no sé, 13, 14 jugadores. Sí, tranquilamente. Pues vamos a ver cuántos sale. Y en cuanto a las llegadas, más de lo mismo, porque el Barça no tiene problemas para fichar un jugador. Incluso estos 40 millones de Lewandowski, incluso los que se pedían por Haaland. No es el problema es el espacio de fichas, el tope salarial que marca la Liga de Fútbol Profesional en función de las economías de los clubes. Entonces el Barça tiene un problema, o deja ir masa salarial o le entran alguna de estas palancas famosas del merchandising, de Barça Studios, en fin, de estas historias, ¿no? Si no es así, es imposible. Entonces, yo creo que el verano va a ser muy largo. Es curioso, ¿eh? Los dos jugadores más buscados y que creíamos que iban a ser de mercado largo, Mbappé y Haaland, ya están colocados. Sí. Estos ya están colocados, pero el resto, esto está por hacer todo, ¿eh? Y creo que en el Barça hasta el último día del verano. Este es el problema, también, ¿no? Que estamos en mayo y ya queremos que corriendo. La situación es difícil. Y parafraseo un poco a Xavi, ¿no? Cuando decía, al Barça hay que exigirle siempre ganar, pero claro, viendo la radiografía el año que viene, ¿qué hacemos, no? Xavi, decimos, oye, y entonces el año que viene, dentro de esta situación, a día de hoy, claro, porque es lo que dices tú, el verano es larguísimo y puede pasar de todo, pero ¿qué le tenemos que pedir al Barça entonces el año que viene? Año de espera, volvemos a competir. Yo creo que, no sé si decirte uno de los errores de Laporta y de Xavi, no sé si es un error. Creo que es normal y quizás en la misma situación yo haría lo mismo. Ha sido ilusionar. Hay que vender. O sea, yo ya le entiendo al presidente y al entrenador de que no van a salir diciendo esto es un desastre, no vamos a hacer nada. Yo creo que hay que ilusionar. Pero al mismo tiempo, las contradicciones humanas que tenemos todos, llega una situación en la que el Barça, es decir, cuando yo oigo al entorno hablar de que somos el Barça, y ya no el entorno, el propio Laporta, el propio Xavi, incluso algunos jugadores, somos el Barça. Es lo mismo que hace una década decía el Milan, somos el Milan, y había ganado Copas de Europa, ha tardado 11 años en volver a ganar una liga, ha pasado la travesía por el desierto. O el Manchester United, que esta temporada otra vez se queda fuera de la Copa de Europa. Ya estamos hablando de clubes leyenda, clubes megatop. Bueno, pues cuidado porque sin economía, con todo el peso de la mala gestión que antes hablábamos, esto se puede dar. Piensa que este año todos estos jugadores que estamos hablando, por los contratos ascendentes que les firmó el presidente Bartomeu, cobran más dinero que la temporada pasada. Es decir, cuando tratamos de encontrar una solución aligerando masa salarial y aligerando todo este problema económico, el club se encuentra con que esos mismos futbolistas que este año han dado al club 0 títulos, el año que viene cobran mucho más. Es decir, la situación realmente es catastrófica, sí, lo es, desde todos los puntos de vista. ¿Ves? Yo no es por animar a tu audiencia, o por desanimar a tu audiencia, pero trato de ser un poco realista, ¿no? Y ver desde la distancia cuál es la situación real, más allá de ilusiones y más allá de hacer, no sé, barcelonismo desde nuestra posición, ¿no? Sí, no. Yo además, si de algo me critica mucha gente de eso, ¿no? De que me dicen, es que eres muy pesimista a veces. Digo, bueno, yo intento ser realista con la situación. A mí me están diciendo que hay esta deuda, que hay la masa salarial y esto, y no me puedo imaginar como cuando nos decían lo de Haaland. Y yo decía lo mismo que tú, Xavi, decía, yo entiendo que el Barça debe ilusionar y que para los abonados, para la gente que lo sigue, no puede decir, oye, este año no se va a fichar a nadie, vamos a renovar a Sergi Roberto porque necesitamos hacer esto y lo otro. Porque si no la gente diría, oye, pues otra vez, ¿no? Pero pienso como tú, es que soy igual que tú. No, y es una obligación del presidente tratar, a partir de sus amistades, de su conocimiento del mundo del fútbol, la situación de Haaland entonces con Mino Raiola
o la de Lewandowski ahora con Pino Xavi, o yo qué sé, o con Mbappé, con su familia. Es decir, es la obligación que tiene el presidente saber cuál es la situación del mercado y qué opciones hay y quién sabe, ¿no? Pero después ves lo que ves y por eso se fue Messi. Y todos sabíamos que el año post-Messi sería duro y aquí está, 0 títulos. Y a lo mejor el año que viene, pues otra vez son 0 títulos. A mí me preocupan otras cosas en estos espacios, ¿no? de crisis, ¿no? En estos procesos de crisis, que son, por ejemplo, recuperar el fútbol base. Es decir, me cuesta mucho entender que el Barça no sea capaz de generar un lateral derecho. Es cierto. Puedo entender un delantero centro, lo puedo entender, pero un lateral derecho. Y ahora, ¿cuántos años hace desde que se fue Alves y hemos tenido que volver a fichar a Alves con casi 40 años? Y no ha habido manera, ni Guagué, ni Des, ni cuántos me dejo. Sí, hay un montón, han pasado, ¿no? y los que han pasado y han tenido que salir, correcto. O un lateral izquierdo, es decir, se fue Cucurella, está Valde, pero tampoco parece que acaba de gustar. O sea, estas cosas de verdad el club no es capaz de producir, porque eso aligera masas salariales, aligera todo, da aire, da oxígeno a las economías de los clubes, ¿no? ¿Dónde está la Masía? Es decir, desde Sergi Roberto, con 30 años, hasta Ansu Fati, que es el siguiente jugador consolidado, no hablo de apariciones, desde Sergi Roberto hasta Ansu Fati, desde los 30 de uno a los 19 del otro, no se ha consolidado nadie más en el primer equipo formado en el club. ¿De verdad sacamos pecho del ADN Barça, de la Masía no se toca y de todos esos eslogans? ¿De verdad? ¿Qué ha pasado aquí? Otra vez lo mismo, ¿no? Eso hay que recuperarlo urgentemente, hay que entrar pero a saco en esto, ¿no? Y a mí estas cosas me preocupan más que si se ficha un momento otro Lewandowski, o si viene Kessie, o si viene, no sé, Marcos o Azpilicueta, ¿no? Porque ahí está el futuro. Todos los Barças ganadores han tenido el alma en los jugadores de la casa, desde Cruyff, desde Pep, desde Luis Enrique, desde todos. Entonces, una cosa son las estrellas, pero otras son los jugadores de casa, y yo ahí tengo una gran preocupación. Es una preocupación que yo creo que se extiende a mucha gente, Xavi. Antes de terminar, vamos a terminar porque eres el primer invitado de esto, ¿eh? Terminamos con un juego que es que te voy a poner unas situaciones y tú tienes que elegir entre uno u otro o entre ninguno. Para que lo entiendas, la primera sería, si tú tuvieras que ir a cenar, ¿con quién te irías? ¿Con Koeman o con Van Gaal? Por favor, sin color, con Ronald Koeman. Sí, y además he tenido relación con los dos, altos y bajos con los dos, porque al final, desde mi posición de periodista que ha tratado la información del Barça, nuestra función es fiscalizarles y criticarles cuando las cosas van mal. Algunos lo toleran mejor que otros, pero desde luego ahí no hay dudas con Koeman. Con Ronald nos vamos a cenar. Si tuvieras que jugar a fútbol, porque compartes a veces, ¿no? Con la asociación Cruyff y estas cosas, jugáis a fútbol. Si tuvieras que quedarte con un compañero, ¿sería Xavi o sería Iniesta? Esta es complicada también, ¿eh? Caray, esto es imposible de responder. ¿Con tu padre o con tu madre? Pues con los dos, claro, y además, imagínate, estos te dan el balón siempre en el momento justo, a la velocidad justa y en el sitio justo. No, imposible. Ganamos siempre, ¿eh? Con esto ganamos no me hagas esto, los dos. Si tuvieras que narrar o analizar o comentar un partido, dos compañeros de profesión, Carles Fité o Tomás Roncero, que también es así un poco... Pues te voy a decir una cosa, son los dos personas excelentes. Vemos el fútbol de manera diferente y por eso a veces discutimos sobre ello, pero son dos personas excelentes, porque Fité, hace muchos años que le conocemos, es uno de los nuestros, y Roncero lo vemos en su show particular en El Chiringuito, pero, por ejemplo, tú vas a Madrid a cubrir un entrenamiento del Madrid, te ve allí una cara nueva, y Roncero es de los que se acerca,
hola, soy Tomás, ¿necesitas alguna cosa? ¿Quieres que te ayude en algo? Y eso no lo hacen todos los periodistas, así que no tendría ningún problema en hacerlo ni con Fité ni con Roncero. Con cualquiera de los dos. Fíjate tú que a veces de Roncero nos quedamos con esa imagen y toda la gente que lo conoce dice esto, Xavi, no eres la primera persona que me lo dice, ¿eh? No, es que es así, es así, es así, es un buen compañero. Ahí está. Y de presidentes del Barça, y esto ya es entre lo muy difícil y lo más difícil todavía, ¿Rosell o Bartomeu? Bueno, yo creo que a Bartomeu le tocó el periodo de la pandemia y eso le perjudicó muchísimo, más allá del rosario de decisiones malas, sobre todo en el tema deportivo que antes hablábamos. Entre Rosell y Bartomeu, ir a cenar, bueno, iría con los dos, porque al final yo soy una persona abierta que me gusta hablar con todo el mundo. Ahora, ¿sería la mejor cena de mi vida? No, ni con uno ni con otro. Bueno, seguramente, Adrián, seguramente tampoco. Ellos me escogerían a mí para ir a cenar, ¿eh? Ya. Eso es lo suyo, es cenar, Xavi, y entonces haces un simpa, te vas y le dejas la cuenta. No, en eso soy muy burro yo. En eso soy muy burro. Y sobre todo en casos así, pago siempre. Muy bien, Xavi Torres, muchísimas gracias por pasarte por aquí. De verdad, un placer. Muchas gracias, ya sabes dónde estamos.